Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la educación virtual y a desentrañar algunos conceptos claves que están transformando la forma en que aprendemos. ¿Alguna vez se han preguntado qué son las EVA, RED, OVA y AVA? Y lo más importante, cómo se relacionan entre sí para crear experiencias de aprendizaje significativas. Para responder a estas y otras preguntas, contamos con dos expertos en la materia. Girman Andrés Arboleda, especialista en diseño de recursos digitales, y Michael Segura, docente con amplia experiencia en entornos virtuales. Gracias por la invitación. Para empezar, debemos tener en cuenta que es importante entender cada uno de estos términos, los cuales representan un componente clave de educación virtual y cada uno presenta sus particularidades que ayuda a consolidar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma exitosa. Cabe resaltar que con los avances que ha traído consigo la tecnología, el sector educativo ha logrado aprovechar estos recursos, lo que ha permitido una evolución significativa que ha beneficiado a miles de personas, presentando múltiples ventajas como por ejemplo, ofrece la oportunidad de aprender sin la necesidad de estar compartiendo el mismo espacio físico con los docentes y estudiantes, eliminando los muros geográficos. Asimismo, cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para contribuir a una educación de calidad, como lo menciona Parra y Agudelo. Muchas gracias, Ashley, por la invitación. Coincido contigo, colega, en que la educación virtual ha revolucionado la forma en que enseñamos y aprendemos. La flexibilidad y la autonomía que ofrece son innegables, y es que nuestros estudiantes nativos digitales demandan experiencias educativas más interactivas y personalizadas. Como educadores debemos aprovechar las herramientas tecnológicas para crear entornos de aprendizaje dinámicos y motivadores. Interesantes sus apreciaciones. Ahora sí podemos desglosar cada uno de los términos antes mencionados. Profesor Girman, en la educación virtual, ¿qué son los ABA y qué aspectos se destacan de ello? Claro que sí, compañera. Un ambiente virtual de aprendizaje es un espacio digital que integra y combina la tecnología con la pedagogía para facilitar el aprendizaje. Los ABA engloban todo el proceso educativo, ofreciendo personalización, colaboración, flexibilidad y una integración de distintas plataformas en un solo lugar, los cuales permiten agrupar desde una pequeña cantidad de estudiantes hasta una mayor cantidad de ellos. Se puede decir que más que una plataforma donde se suben cursos, es un entorno digital completo que incluye actividades entre estudiantes y profesores y una estrategia de evaluar, creando una experiencia educativa efectiva en un entorno virtual. Colaborándole un poco a mi compañero con respecto a la pregunta, se puede decir que dentro de estas plataformas se destacan algunas muy interesantes, como Google Classroom y Moodle, que sobresalen por su capacidad para organizar y centralizar el proceso de enseñanza, facilitando la interacción y el acceso a recursos educativos. Durante la pandemia de 2020, muchas instituciones educativas tuvieron que reestructurarse para enfrentar la crisis sanitaria causada por el COVID-19. En este contexto, estas plataformas ABA fueron indispensables para asegurar la continuidad del aprendizaje, evitando la desescolarización de niños, niñas y adolescentes. Su uso se expandió a todos los niveles educativos, desde la primaria, secundaria hasta la educación universitaria. Muy bien, profesores. La forma como explican los temas es más claro para los oyentes. Ahora bien, ¿qué rol juegan los OVA? Los OVA, Objetivo Virtual de Aprendizaje, que se considera como contenido digital interactivo y se enfoca en un tema específico o particular que le permite al estudiante aprender de manera autónoma y a su propio ritmo.
en una combinación de textos, videos y actividades, la cual ayuda al estudiante a una adaptación a diferentes necesidades. ¿Nos podrían regalar un ejemplo acerca del uso de un OVA para que nuestros oyentes puedan comprender mejor lo que están explicando? Claro, un ejemplo de OVA podría ser un módulo interactivo sobre el ciclo del agua. Este deberá incluir videos animados que explican las fases del ciclo del agua: evaporización, condensación y precipitación. Actividades interactivas, por ejemplo, sopa de letras, crucigramas, textos científicos que hablen de ello y por último una evaluación para verificar la comprensión del contenido. Es decir, este OVA permitiría a los estudiantes, de una forma dinámica, visual y práctica, comprender un concepto fundamental en ciencias naturales. Me parece genial este tipo de actividades, además que convierten el aprendizaje en algo divertido y entretenido. Ahora, ¿podemos hablar sobre las siglas o el concepto de qué es un EVA? Los EVA son entornos virtuales de aprendizaje en un espacio educativo, el cual está formado para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Podemos decir que un EVA es un auto virtual donde los estudiantes tienen acceso a contenido como video, conferencia, foro de discusiones, cuestionarios. Estos no serían solo con los profesores, sino también entre los mismos estudiantes para permitir que el proceso de enseñanza tenga mayor éxito. Veo que eso es algo sumamente completo y a la vez enriquece favorablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje en una era digital mediada por las tecnologías. Y por último, ¿qué son los RED? Los recursos educativos digitales o denominados RED permiten adaptar el aprendizaje a las necesidades y estilos de cada estudiante, gracias a su gran variedad de formatos: videos, imágenes, simulaciones, etc. Los RED ofrecen experiencias educativas personalizadas y atractivas que fomentan la participación activa y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Con lo anterior expuesto, veo que la educación virtual tiene todos los elementos necesarios para seguir avanzando, pero como esos elementos se convergen entre sí para llevar a cabo un aprendizaje exitoso, es decir, cómo es la relación de estos elementos para crear una secuencia didáctica efectiva. En una explicación sobre los elementos tecnológicos que estamos hablando, vemos cómo se integran en una secuencia didáctica, tomando un tema el cual le vamos a explicar a nuestros estudiantes. En el caso tal, escogimos la fotosíntesis. Para explicar este tema debemos crear lo que es un EVA en una plataforma, ya sea Moodle o Google Classroom. Dentro del EVA incluimos un OVA con una animación para explicar el proceso de la fotosíntesis. También utilizamos lo que es un RED como un artículo científico para profundizar el tema. Y para evaluar el aprendizaje utilizamos un cuestionario interactivo. Este le permite al estudiante explorar el tema desde diferentes ángulos y a su propio ritmo. Interesante. ¿Y cuáles son las principales ventajas de utilizar estos recursos en la educación? Los EVA son herramientas versátiles que transforman la educación, permiten personalizar el aprendizaje, facilitar la colaboración entre estudiantes y docentes y ampliar el acceso a recursos educativos. Además, su flexibilidad horaria y geográfica los convierte en una opción educativa inclusiva. Y no olvidemos que los recursos digitales pueden hacer al aprendizaje más atractivo y motivador, ya que los estudiantes se encuentran familiarizados con la tecnología y disfrutan de experiencias interactivas y colaborativas. Para terminar, me gustaría que hicieran una reflexión general entre las TIC y la educación. La integración de las TIC en la educación potencia la participación activa de los estudiantes, fomentando un aprendizaje más dinámico, personalizado e interesante, como lo menciona Parra y Agudelo 2021, abro comillas.
En coherencia con la innovación educativa y la integración de las TIC en contextos escolares, la práctica se constituye en el escenario propicio para el cambio y la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cierro comilla, es decir, la implementación de las TIC en el aula exige una constante reflexión y adaptación por parte de los docentes, quienes a través de la práctica van perfeccionando sus estrategias pedagógicas y generando un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Si bien la tecnología ha transformado a la educación, persiste una desigualdad digital que afecta principalmente a las instituciones educativas de zonas rurales, donde la falta de conectividad al Internet y equipos tecnológicos limita la implementación de herramientas y recursos digitales, como lo expresa Parra y Agudelo en el 2021. También es importante reconocer la brecha digital presente en Latinoamérica, como la plantea los estudios TERCE en el 2013 y PISA en el 2018. Este último afirma que solo el 33% de los estudiantes asisten a escuelas que poseen conectividad al Internet estable. Además, la brecha digital se entrelaza con otros desafíos educativos como la desigualdad social, la calidad de la enseñanza y la falta de recursos. Muchas gracias a ambos por sus explicaciones. Esperemos que este programa haya sido de gran utilidad para nuestros oyentes y que nos haya quedado claro que la educación está evolucionando constantemente y se está adaptando a las nuevas exigencias de esta era, la era digital.